¿Alguien me puede decir con sus palabras qué se acuerda de fracciones, qué es una fracción o para qué, o cuál es la utilidad, para qué sirven las fracciones? A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Alguien en el chat? O si no, que me diga. ¿Qué son las fracciones? ¿Qué se acuerdan de ellas? ¿Para qué servían? Por ejemplo, en el consumo de un producto, por ejemplo, yo me reúno con mis amigos, compramos una pizza y la dividimos en ciertas porciones o cierto número de cantidad de porciones para ver cuántas partes nos tocan a cada uno. Es correcto, digamos, es una forma de dividir la unidad. En este caso, en el ejemplo que me ponías, es la pizza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, una fracción podríamos verlo como forma de dividir una unidad. Vinicio dice que no se acuerda. Bien, ¿alguien más? ¿No? Va. Entonces, sí, como, ¿no? Sí, es Oscar. fraccionar en porciones algún determinado objeto u unidad. Ok, sí, es dividir en porciones algún determinado objeto o unidad. Y como dicen, entonces la fracción se utiliza para dividir en diferentes partes una o más unidades también. Entonces las fracciones eh, se componen también de dos partes. Voy a poner acá. Y esas dos partes o dos componentes dan el significado de lo que ustedes me están diciendo. El número de arriba se llama numerador. Y el de abajo se llama denominador. El número de abajo, el denominador, nos dice en cuántas partes vamos a dividir una unidad, ¿sí? Y el numerador nos dice cuántas de esas partes nosotros tenemos. Entonces alguien me dice, pero si las fracciones sirven para dividir, ¿para qué existen las fracciones si tenemos la división? ¿Verdad? ¿Para qué usar las fracciones entonces si tenemos la división? Es lo mismo o no es lo mismo una división que una fracción. Y ahí entra la otra consulta. ¿Es lo mismo una división y una fracción? Yo les diría que sí, es lo mismo. Por ejemplo, estos 3/5 que tenemos acá es lo mismo que decir 3 dividido 5. O es lo mismo que decir 3 dividido 5. Al final representan la misma cantidad. Lo que cambia es la forma de representarlo. Es como decirlo con otro idioma, pero me refiero a lo mismo, ¿sí? Entonces, pero realmente una fracción y una división son lo mismo. Entonces alguien viene y va, si son lo mismo, ya me lo dijo varias veces, ¿para qué fracciones? Y con las divisiones y los decimales, yo entiendo. Por supuesto, la forma más que tenemos en nuestro sistema numérico es decimal, ¿verdad? Es un sistema métrico decimal, entonces muchas veces entendemos mejor las fracciones, pero las fracciones para temas entendemos mejor los decimales, pero los decimales para temas matemáticos no siempre nos dan la exactitud que nosotros necesitamos. Por ejemplo, en la fracción 1/3, que según lo que les he dicho es lo mismo que decir 1 dividido 3, que si ustedes lo dividen, da 0.33333333, etcétera, etcétera, etcétera. Es una división que no es exacta. Entonces, la podemos representar de una manera exacta por medio de una fracción. Inge, pero si solo son unos decimales. Bueno, depende de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando de millones en dinero, pues no es lo mismo 0.33 que 0.333. Inclusive hay una película, no sé si la han visto, que hacen una estafa multimillonaria a nivel de bancos mundiales porque las aproximaciones de las tasas de intereses se roban los decimales del cuarto decimal en adelante, algo así. Lo que sobra en eso, cada una de esas cuentas lo meten en una cuenta y hacen un gran desfalco, ¿verdad? Usando el cuarto decimal en adelante. Entonces, ahí la pregunta es, ¿son 2 decimales suficientes? ¿Son 3? ¿Es 1?
Pues para quitarnos esa pregunta es que existen las fracciones. Las fracciones nos sirven para no perder exactitud. Hay problemas en matemática administrativa que vamos a ver en el siguiente semestre, donde hay métodos iterativos. ¿Qué me refiero con métodos iterativos? Iván, digo yo, ¿no? Iván, no me acuerdo, se los voy a buscar y se los voy a escribir en WhatsApp, ¿verdad? Pero de eso se trata y de ahí los descubren y los andan siguiendo porque se robaron ese dinero. Ahí se los voy a, es buena, ahí se los voy a pasar. Entonces, los decimales, ¿y para qué la exactitud? Hay métodos que son iterativos, es decir, ¿qué es iterativo? Que se repite, que es un mismo proceso que se repite sobre el mismo. Es decir, yo sumo y sobre lo que me salgo vuelvo a sacar otro resultado y vuelvo a sacar otro resultado hasta que me dé lo que yo estoy buscando. Entonces, si se pierde la exactitud desde un inicio, cada vez que yo repito el proceso, cada vez se pierde más la exactitud, se pierde, y entonces no logramos el resultado que deseamos. Por eso es la utilidad principal de las fracciones. En la vida real, pues también se utilizan para muchas cosas, se utilizan para herramientas. ¿Sí? Han visto un tornillo de, no sé, una herramienta de media, un tornillo de un cuarto. Hay ciertas herramientas principalmente que se utilizan mucho en las fracciones y las pulgadas principalmente, ¿verdad? Mucho del sistema que utilizan los gringos, ¿verdad? En fracciones. Para repartir una pizza, como vamos a ver ejemplo de pizza, pues también se entiende mejor una fracción a la hora de repartir una pizza o repartir algo que decimales, ¿verdad? Esa es la utilidad entonces. Las fracciones existen de dos tipos principales. El primer tipo es donde el numerador es menor al denominador. Por ejemplo, las fracciones que traíamos arriba, 3/5. El numerador, el de arriba, es menor al denominador. Voy a poner aquí mi láser. Aquí está. Ahí está. Va. El numerador, este, es más grande que el denominador, el de abajo. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban esas fracciones? Es una propia, ¿no? Correcto, es una propia. Muy bien. Primero que adivina en las 3 clases que llevo hoy, que esta es la tercera. Esta es una fracción propia, ¿ok? ¿Seguro? No es adivinar, primero que se acuerda, ¿ah? Porque todos lo Punto vieron. extra. No, vamos a ver. Ya esto es como 1/3 de punto, ¿ah? Ya que estamos viendo fracciones. Entonces, esta es una fracción propia. Las fracciones entonces, que el de arriba es menor al de abajo es una fracción propia. Y todas las fracciones propias representan un valor menor que la unidad. ¿Sí? Representan un valor menor que la unidad. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier fracción que el de arriba sea más pequeño que el de abajo, va a ser menos que una unidad, menos que una pizza, menos que un doble litro, menos que un tonel, menos de lo que sea. Si nosotros dijimos que esto es igual a una división, o sea, esto es lo mismo que decir 3 dividido 5, ¿verdad? Si ustedes lo dividen en su calculadora, esto va a salir 0. Algo, va a salir 0.6, ¿verdad? Y cualquier división propia, por muy grande que sea, por ejemplo, 147, 180 avos, si nosotros dividimos 147 dentro de 180, nos da, por ejemplo, 0.81. No importa si es pequeña como esta o si es grande como esta. 0.816. 0.816 y de ahí da 6, 6, 6, 6, 6. Entonces era lo que les decía, ¿no? O sea, aquí se pierden, yo puse 0.81, su compañero me puso 0.816. Alguien más hubiera podido corregirlo y le hubiera dicho, no, es 0.81666. Y alguien, entonces no hay ningún criterio real para eso, ¿verdad? Sino que realmente por eso es el uso de las fracciones, ¿verdad? Esta fracción, por ejemplo, no da exacto. José ya está ahí, -1 por interesado, dice. Esa es amistad de la buena. Entonces, no importa si es pequeña o si es grande, siempre les va a dar 0. algo. Esa es una fracción propia, ¿verdad? También existe, vamos a ponerle aquí a este 1, vamos a poner este 2. Cuando el numerador
es mayor al denominador. ¿Verdad? Por ejemplo, la fracción, vamos a ponerles una fracción acá. 7 quintos, ¿verdad? Esta fracción, pues ya no pregunto porque ahí me andan pidiendo puntos extras. Es una fracción impropia, ¿verdad? Las fracciones impropias siempre van a ser un número mayor a la unidad. Inge, o sea que siempre va a salir 1 punto algo. No necesariamente. Por ejemplo, si divido 7 dentro de 5, me da 1.4. Pero si mi fracción impropia fuera 19 tercios, por ejemplo, 19 dentro de 3, eso me da 6.33, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se da cuenta que nos da 6, ¿verdad? Entonces es mayor que la unidad. Puede ser 1 punto algo, 2 punto algo, 3 punto algo, 100 punto algo, lo que sea. Pero siempre va a salir en esa división un número más grande que 1. De 1.01 en adelante, digamos, ¿verdad? 0.00001 en adelante. Entonces, esa es la diferencia entre una fracción propia y una fracción impropia. Las fracciones propias, vamos a poner acá, gráfica o representación, ¿verdad? Vamos a poner aquí propia. Y voy a poner la misma fracción que veníamos utilizando, 3 quintos. Estas fracciones se pueden representar gráficamente, como en una pizza. Solo que aquí voy a poner una pizza de esas de... ¿Ustedes qué recto tuerzo? Ahí está. De esas de metro, ¿verdad? Es así rectangular, no es redonda. De las 4 estaciones de Pizza Hut. Imagínense que son del mismo tamaño. Tienen que tener imaginación con mis dibujos, ¿verdad? Porque ya vieron que por algo no soy arquitecto. Entonces la fracción propia siempre es menor a la unidad. Entonces para graficarlo, para representar, podemos hacer una unidad que puede ser un rectángulo, un triángulo, un círculo. Los más normales son o los más utilizados son el círculo y el rectángulo. Ahora acá, por ejemplo, nos dice que de esas 5, esa unidad la dividimos en 5 partes y vamos a tomar 3 unidades, ¿verdad? Así se representa 3 quintos. O un medio, ¿verdad? Un medio, por ejemplo. Ahora sí es una pizza redonda. Y vamos a pintar una de esas 2 partes. ¿No? Un medio. Pero siempre son menores que 1. La fracción impropia. ¿Cuál pusimos primero? 7 quintos, usemos esa. No, otra vez quintos, no, ¿verdad? Pongamos una nueva, pongamos 7 cuartos. Otra fracción, 7 cuartos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la unidad la divido en 4. Esta es una unidad, la divido en 4. Pero dice que tengo que tomar 7, ¿verdad? 7 pedazos. Entonces voy a tomar estas 4. Pero como siempre es mayor a la unidad, pues voy a tener que hacer otra unidad. O voy a tener que comprar otra pizza para cumplir con mis 7 cuartos. Entonces acá está. Acá esta, y me faltan 3, ¿verdad? 3 más. Ahí está. Así se representa 7 cuartos. Alguien más me podría preguntar, entonces, para una impropia siempre va a tener que hacer 2 unidades. Voy a necesitar hacer más de una, pero no necesariamente 2. Por ejemplo, la fracción 9 medios, por ejemplo, si yo quiero representar 9 medios, tendría que hacer esta, por ejemplo, 2 pedazos. Aquí hay 2. Otra pizza más que se parte en 2 pedazos. Imagínense que son del mismo tamaño, ¿a ustedes? Es la misma pizza. Entonces aquí llevo 4.